Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 228 de un curso de milagros. Dios no me ha condenado y por lo tanto yo no me he de condenar. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios no me ha condenado, por lo tanto yo no me he de condenar. Hoy estamos grabando desde un lugar muy lindo en Bordeaux, en Francia. Este es como un chateau francés. Es muy bello, ¿sí? Es muy lindo. Me encanta. Vamos a ver diferentes lugares. Bueno, empecemos con nuestra lección. Dios no me ha condenado, por lo tanto yo no me he de condenar. ¿Qué nos indica esta lección? Básicamente nos indica que el Padre Celestial siempre, desde la eternidad, desde el principio, desde el alfa y del omega, porque Él es el principio, la infinidad, la eternidad, pues nos ha visto desde su amor. Recordemos que hemos hablado de un proceso de creación que el Padre Celestial nos regaló también, y es un pensamiento que es a futuro, ¿cierto? Por lo tanto, ya somos perfectos en el futuro del pensamiento del Padre Celestial. Una emoción, ¿sí? O emisión de energía, que en este caso fue el amor, ha sido el amor y será el amor. Una palabra, hagamos el hombre, entre Él y nosotros, y cada uno de nosotros, y una acción que es, pues, materializar todo ese proceso. Partiendo de eso, siempre Él nos ve totalmente inocentes, perfectos, santos, amorosos, porque somos tal y como Él nos creó. Recordemos que Él se fractaliza o se extiende a través de cada uno. Sin embargo, en ese proceso, pues parece, de acuerdo al curso de milagros, que uno de los pensamientos, digámoslo así, que fue una de sus creaciones, se extendió y dijo que sería así, y creó los opuestos. Y para poder, restaurar o ir de vuelta al Padre, ese pensamiento creó otro pensamiento, pero ese pensamiento hizo que nos alejáramos cada vez más del Padre. De hecho, al parecer, todo lo que son las reencarnaciones o pues todas las vueltas, ¿sí? El samsara, como hablan muchas tradiciones espirituales, se creó a partir de eso, porque siempre nos vamos a sentir que nuestro nivel de conciencia no está tan elevado. Entonces siempre tenemos que bajar a la Tierra, a este planeta azul maravilloso, en donde pues se vuelve una escuela para poder evolucionar y poder recordar el camino de regreso a casa. Entonces, en esta rueda del samsara o en esta vida tras vidas de reencarnaciones, pues cada uno baja con su luz divina y con unas virtudes que ha desarrollado a través de los tiempos y que ha venido tratando y evolucionando en cada cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, como hemos hablado, pues a través de cada vida, pues los valientes que estamos acá en esta tierra, creemos cuando estamos en el espacio entre vidas, en el primer sueño, que lo vamos a poder lograr. Por lo tanto, hacemos como unos tratos, y ustedes lo van a ver en el plan de tu alma. Voy a colocar acá abajo el autor y voy a colocar el link para que escuchen ese audiolibro que me parece maravilloso. Hacemos unos tratos, escogemos los personajes que vamos a desarrollar, si soy hombre, si soy mujer, si voy a tener cierto tipo de padres amorosos, padres agresivos, padres violentos, si voy a tener cierto tipo de hermanos, si voy a nacer en diferentes países, si voy a tener una profesión, si voy a tener un accidente, si voy a tener una enfermedad. Todo eso lo planeo desde arriba para poder despertarme y reconocer lo que yo soy a través de experiencias que me muestran lo que no soy. ¿Y por qué es así? Porque básicamente, sin estas experiencias, digámoslo así, sin estas experiencias no podríamos reconocer que hay amor. ¿Por qué? Porque el odio, digámoslo así, nos hace reconocer que hay amor, la tristeza nos hace reconocer que hay felicidad, la muerte nos hace reconocer que hay vida.
Y recordemos que muchas tradiciones espirituales y religiosas nos dicen que no hay nada fuera del Padre Celestial. De hecho, el curso Milagros nos dice que el Padre Celestial no tiene opuestos. Entonces, bueno, retomemos el tema. Cuando bajamos acá, pues estos valientes tenemos que estar condicionados a los astros, a nuestros familiares, a nuestro nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos condicionamientos, pero además a través de una genética, pues también que ha sido heredada, ¿cierto? A través del tiempo y a través también de unas emociones que hemos generado en otras vidas. ¿Cómo así hemos generado? Muchas tradiciones espirituales nos dicen que nosotros hemos nacido del mismo racimo o del mismo árbol de almas. De hecho, hay tradiciones espirituales que dicen que cada uno pertenece a un gran espíritu, digamos, que el Padre Celestial es el original, que luego hay grandes espíritus y que de esos espíritus hay un racimo de almas y que todos estamos, digamos, en un tiempo intemporal, como dice la física cuántica, en donde todo es eternidad y todo sucede a la vez, pero que además todos vamos a llegar, simplemente estamos viviendo experiencias en este tiempo, digamos, de la Tierra, que es presente, pasado y futuro, pero que en la espiritualidad todo pasa al mismo tiempo, por lo que todos los trabajos espirituales que tú hagas influyen en otras almas, todo lo que yo haga influye en todas las almas, tanto positivo como negativamente. ¿Y por qué se habla positivo o negativo? Porque pues eso tiene que ver con el nivel de vibración en el cual estamos, o nivel de conciencia. Entonces, si yo estoy tomando decisiones con la mente recta, que es el Padre Celestial, me estoy recordando que yo soy hijo del Padre Celestial, ¿cierto? Y tomo decisiones como las tomaría el Padre Celestial, hablaría como habla el Padre Celestial, pensaría como habla el Padre Celestial, actuaría como lo hace el Padre Celestial y sobre todo sentiría ese amor que siente el Padre Celestial. Por el contrario, cuando las tomo desde la mente, desde el inconsciente colectivo, ¿cierto? O desde el ego, pues pienso como yo creo que el otro es malo, creo que hay guerra, creo que hay dolor y bajo mi frecuencia porque estoy pensando desde el miedo. Y desde el miedo pues existen emociones como el dolor, la tristeza, la soledad, el abandono, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿por qué tenemos esta dualidad? Porque cuando caímos a ese nivel espiritual, ¿cierto? Que fue la caída de Adán o el pecado original o como tú lo quieras llamar, el Big Bang, pues básicamente en las escrituras dice que Adán cayó en un profundo sueño pero que no pudo despertar. En ese profundo sueño él creyó que el Padre Celestial no lo quería, que lo culpaba, pero además que necesitaba un castigo, ¿cierto? Y pues si vemos las escrituras y recordemos que hay algo particular en las escrituras, están escritas desde un nivel de conciencia, ¿cierto? No me creas si no quieres, pero están escritas desde un nivel de conciencia en donde vemos que hay un Padre Celestial que castiga, que obviamente hiere, que obviamente nos causa dolor, porque es la forma y la conciencia con que la gente, digamos, percibió al Padre Celestial. Y entonces vemos un Adán que dice que pues parirás con dolor, ¿cierto? En la Biblia, comerás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, lo que antes no había. Por lo tanto, se sintió culpable y vio un castigo. Y eso lo traemos, digamos, dentro de nuestro ADN y en esa emoción y ese inconsciente colectivo. De hecho, vemos siempre una dualidad en las escrituras en donde está Caín y Abel, Jacob y Esaú, y siempre hay dos, ¿cierto? En problemas, ¿cierto? En donde vemos la parte, digamos, que está muy alineada al Padre Celestial y hace las cosas con amor, y está la otra parte que es el ego. Y partiendo de eso, hay una serie de castigos también, por ejemplo, a los que no hacen caso, a los que miran hacia atrás, entonces te conviertes en una estatua de sal. Si el faraón no le hace caso a Moisés, pues vamos a mandar las 7 plagas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo esa idea, esa percepción, pues ha marcado pues todo lo que es nuestra religiosidad, y muchos hemos crecido, ¿cierto?, con ideas judías, ideas cristianas, ideas católicas, ¿cierto? Y vemos que antes, en el Antiguo Testamento, teníamos esa percepción de Dios. Partiendo de eso, en esa percepción, nosotros creímos que necesitábamos castigos y que si no hacíamos las cosas bien,
y clasificábamos que era bien y malo, pues bueno y malo, pues Dios nos iba a castigar. Y es por eso que a veces decíamos, claro, yo estoy enferma por esta razón, claro, a mí me falta el dinero por esta razón, claro, mis papás se portan así por esta razón, y buscábamos una razón en nosotros, o sea, en el actuar, y muchas veces hacíamos que nuestro comportamiento fuera desarrollado a través de sacrificios. ¿Qué significa? Yo sé que esto, yo me siento mal quizás, voy a poner un ejemplo, visitando a mis padres porque no quiero visitarlos, pero los visito. Pero eso hace que mi energía genere un choque. ¿Por qué? Porque mi energía siempre va a hablar la verdad, ¿no? Mi energía dice, yo quiero visitar a alguien, y te paras y lo visitas. Pero cuando tú dices, yo tengo o yo necesito, pues ese yo tengo o yo necesito, ¿cierto? Es diferente a yo quiero. Y entonces cada vez que tú miras las palabras yo tengo, yo necesito, yo debo, pues estás condicionándote al sacrificio, porque no lo estás haciendo por el querer. Entonces, muchas de nuestras tradiciones religiosas, desde la parte más amorosa, porque no lo hicieron de maldad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es un nivel espiritual y porque era la forma, digamos, de organizar un pueblo, como le pasó a Moisés, que fue a través de esas tablas, ¿cierto?, de los 10 mandamientos, pues que organizó al pueblo y que decía, bueno, tienen que hacerlo así, no tienen que comer de esta manera, etcétera, etcétera. Y lo vemos en el Levítico, ¿cierto? Todas las leyes que están en la Biblia condicionadas. Sin embargo, es particular que en cada región o en cada lugar, ¿cierto?, del mundo, pues cada uno, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su creencia, pues crea lo que es bueno y malo. Por eso el curso de milagros habla de que nosotros en este mundo, perdón, que es que hay unos bichitos en este mundo, nosotros hemos clasificado bueno o malo, pero de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras creencias, a nuestro país de origen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este mundo tenemos una percepción muy individual de lo que es bueno o malo. Por eso hay unas regiones en donde pues es permitido tener varias parejas, ¿cierto? Especialmente si eres hombre, entonces puedes tener cantidad de mujeres y es normal. En otras regiones del mundo no. La poligamia es no permitida. Entonces cada pueblo, digámoslo así, o cada ciudad, cada país, cada cultura hace sus propias reglas, por lo tanto nos confundimos, y para eso es importante que veamos la película Peca. Le voy a poner también el link abajo para que ustedes vean cómo es la confusión acá en la tierra, y me encanta maravillosamente. Esa película está maravillosamente explicada como la confusión, en donde las religiones a veces, por tratar de hacer las cosas de la mejor manera, separan mucho y nos confunden. Bueno, partiendo de eso, pues en ese sistema de creencias en donde necesitamos un castigo, un culpable y una culpa, pues creemos que Dios nos condenó. Sin embargo, llega un ser maravilloso que es Jesús, ¿cierto? Que nos dice un momentico y Él se para. Por eso es tan maravilloso, porque a pesar de que Él es judío, y digo muy a pesar porque no está en contra de los judíos, no está en contra de la Torá, no está en contra de las tradiciones religiosas que lo marcaron, ¿cierto? Él percibe a Dios y nos muestra otro Dios totalmente diferente. Un Dios que nos ama, un Dios al cual le podemos llamar Padre. Por eso Él dice Abba. Y entonces cambia, ¿cierto?, ese proceso de conciencia que nosotros tenemos, y ya no sentimos que hay un castigo, que hay un culpable, que ya nos condenamos, que vamos a ir a un infierno, sino que Él simplemente dice que es más fácil decir, estás sano o tus pecados están siendo perdonados, ¿cierto? Cuando Él, desde la manera más amorosa, dice, yo no pertenezco a este reino, mi reino es de otro lugar. Cuando puede ver igualdad y equidad en todos, ¿cierto? Y puede comer con fariseos, hablar supuestamente con mujeres de la mala vida, etcétera, etcétera. Cuando Él ve un mundo lleno de amor, de paz, de armonía, y se pega a las escrituras, ¿cierto? Porque lo defiende desde las escrituras, y todos querían atacarlo, pero Él dice, mira, es así, y empieza a hablar del amor, de hacer a los demás lo que quieren que hagan contigo, en donde Él resalta el mandamiento del amor y reconoce que el Padre Celestial es amor,
¿cierto? Que además hasta el último momento Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, y no para que nos perdonara el Padre, porque el Padre ya nos ve inocentes, sino para que reconociéramos que nosotros somos inocentes. ¿Y por qué se habla de inocencia y de condenación? ¿Qué es la inocencia? Pues es el nivel de conciencia. Entonces ese nivel de conciencia no nos permite ver más allá. Moisés, y vamos a ponerlo en términos bíblicos, religiosos, Moisés era un hombre santo, digámoslo así, llevó a su pueblo a, pues digamos, a desarrollar ciertos parámetros culturales, religiosos y de conciencia, ¿cierto? Sin embargo, ese hombre santo también tuvo la parte humana, porque vemos que Moisés cometió asesinato, cometió muchas cosas, pero llegó, digamos, a una posible iluminación. Sin embargo, en su creencia, ¿cierto?, de ser castigado por no tener suficientemente fe, él no llega a la tierra prometida. Y es un hombre santo. Jacob, ¿cierto? Muchos de los santos son personas que tienen la parte, como todos, humana y la parte espiritual, pero que hacen un salto cuántico o un salto a la verdad, ¿cierto? A la verdad divina. Entonces vemos como un Noé crea un arca, ¿cierto? A pesar de las burlas de todos, ¿cierto? Entonces uno dice, wow. Un Jacob, ¿cierto? Crea un Israel con 12 tribus en las cuales pues también hay unas disputas muy humanas, ¿sí? Pero que en el fondo todos tenemos esas chispitas divinas, y vemos un Jesús totalmente parado en la verdad y con una percepción diferente de lo que era Dios. Entonces vemos hombres santos con diferentes niveles de conciencia. Por eso, cuando hablamos de condenación, vemos que no es el Padre Celestial el que nos condena, sino nuestros propios pensamientos. ¿Y cómo nos condenan? Cuando nosotros tenemos algún sentimiento de culpa, que es, digamos, una de las emociones más básicas, pero más fuertes, bajitas, digamos, a nivel bajito que tenemos. Al sentir culpa, nosotros creemos que tenemos un castigo. Y uno de los castigos es sentirnos condenados, sentirnos castigados o castigar a otro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Acordémonos que nuestros pensamientos dicen, por mi culpa me separé, por mi culpa mi hijo consume drogas, por mi culpa mis papás se separaron cuando somos pequeñitos, por mi culpa la maestra hizo esto, por mi culpa, y empezamos a culparnos y también culpar al otro, y tenemos tanto miedo de que nos culpen que echamos la culpa a los otros, y de hecho los niños aprenden a echar la culpa fácilmente, ¿cierto? Es tanto, digamos, que lo tenemos en nuestro ADN, que tú estás viendo a tu chiquito, a tu niño comiendo y se le regó algo y tú le preguntas, y si él está con un animalito de peluche o con un animalito, él dice fue el perro, ¿sí? Y siempre está tratando de sacar porque cree que va a perder el amor. Tiene un miedo a no ser amado incondicionalmente. ¿Qué nos muestra Jesús? Que el Padre Celestial nos ama incondicionalmente y que conoce nuestro nivel de conciencia, pero sobre todo conoce todos nuestros esfuerzos para ser mejores, y que a veces cometemos errores porque elegimos desde el miedo, ¿cierto? Pero que la mayoría de las veces elegimos desde el amor. Entonces, conociendo esta información, que tú ya sabes cuál es la percepción que tú tienes del Padre Celestial. Si tu percepción es condena, perfecto, puedes quedarte ahí, pero vas a sufrir mucho, porque siempre vas a buscar culparte o culpar a los demás o sufrir. Pero si tu percepción del Padre Celestial es la percepción que te regaló Jesús, entonces tú vas a sentirte plenamente amado, vas a sentir que estás en un nivel de evolución y vas a sentir que vas a dar lo mejor porque lo vas a hacer desde el amor, pero además vas a tener una compañía maravillosa que es el Espíritu Santo, al que le puedes decir ayúdame, porque en este momento no sé qué hacer, porque en este momento estoy llena de dolor, de miedo, de angustia, de tristeza, estoy pasando quizás por una separación, por una pérdida de un trabajo, por una pérdida de un familiar, por la muerte de alguien, y es doloroso, y entonces a veces uno se enreda en estos miedos. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque muchos de los pensadores nos dicen que no es lo que está pasando lo que nos causa dolor o angustia o nos hace daño, que es lo que nosotros pensamos de la situación, ¿no? Entonces, que son nuestros propios pensamientos y nuestras propias percepciones lo que nos hacen daño. Por lo que, si yo no me condeno, si yo
puedo decirme, mirarme al espejo si lo quieres hacer y hacer este trabajo que es maravilloso, pararte y decir, soy inocente porque el Padre Celestial me hizo a su imagen y semejanza, y porque soy inocente, porque mi nivel de conciencia no podía ser otro. Entonces tú puedes mirarte con amor, pero sobre todo mirar al otro también con amor, porque el otro lo hace desde la mejor manera. Él tiene una chispita de Dios y yo no lo puedo condenar. ¿Y por qué no lo puedo condenar? Porque él desde arriba, y como hemos hablado, escogió un personaje. Quizás está en modo robo o en modo agresivo, ¿cierto? Pero dentro de él es una chispita divina que él no ha visto, que él se quedó y se creyó que era solamente el contenedor. Por eso juzgar, ¿cierto? Toda la persona es muy difícil. Yo juzgaría, digámoslo así, si pudiera usar esa palabra, el acto. Él está en modo ladrón, yo ya lo sé, lo tengo que ver porque esa es la vida. Este es el planeta azul que nos muestra en la materia ciertas cosas, pero dentro de él hay una chispa divina que él no ha visto, ¿cierto? Entonces yo no puedo seguir diciendo, claro, y decirle a todo el mundo, él va a ser ladrón, él siempre es ladrón. Si yo por el contrario digo, él se creyó ese personaje y puedo unirme en el amor a él, diciendo una oración silenciosa, que es un regalo maravilloso, diciendo, ojalá que él se vea como el Padre Celestial lo ve, que ojalá que él despierte y reconozca que él es una chispa divina. Él solamente se creyó ese personaje, y estos personajes los creamos nosotros para desarrollar talentos y virtudes en la tierra. ¿Cómo así? Pues si ustedes ven, cada uno se encuentra con diferentes, digamos, retos en la vida. Entonces, por ejemplo, a mí me toca trabajar la soberbia, o la paz, o qué sé yo, la armonía. ¿Por qué? Porque yo me estreso con facilidad, quizás no soy lo suficientemente pacífica, y entonces sale mi ira, posiblemente. Entonces yo necesito que el otro me muestre lo que yo tengo adentro. Y por eso tenemos al otro que nos muestre. Entonces nosotros decimos, esa persona es una envidiosa, esa persona es tal, tal, tal. ¿Cierto? Porque algunas personas supuestamente sacan lo peor de nosotros, porque lo tenemos adentro, y porque esos son los mejores maestros, porque esos mejores maestros dicen en qué tengo que trabajar. Entonces yo te propongo algo para que no te sientas ni culpable, ni angustiado, ni que no mereces el amor de Dios, ni que no mereces ser amado, y que el amor es incondicional, tienes que sentirlo. Y es que le preguntes a tus padres o a las personas que más te aman, dime desde el amor, ¿cuáles son las cosas que te generan molestia en mí? ¿Cierto? Entonces hay gente que te dice, uy, tú desde chiquita eras extremadamente terca, o tú desde pequeña eres extremadamente envidiosa, totalmente piensas en ti, y entonces tú empiezas a ver en qué. Entonces te lo van diciendo y tú vas mirando. Ahora, si pediste la verdad, acepta la verdad. Ahora, ¿cómo tienes que trabajar? Mira las virtudes que corresponden al Padre Celestial, que son el amor y todos sus derivados, la verdad, la sabiduría, la fe, la esperanza, la templanza, la fortaleza, y mira cómo tienes que trabajarlo. Entonces cada vez que la vida te presente un desafío, tú dices, otra vez se me va a disparar la soberbia. Por ejemplo, a mí se me dispara cada vez que algunas personas me preguntan cosas que me parecen obvias, y yo alzo este ojito, ya no contesto, pero alzo esta ceja y miro, y esa mirada es agresiva porque le estoy diciendo, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces estoy trabajando en eso hace mucho tiempo, y trato, y siempre digo, voy a corregir ese error de pensamiento, porque me cuesta todavía trabajar eso, ¿cierto? Pero pues cada uno va a ver en qué trabajar. ¿Por qué? Porque este planeta azul es un lugar para desarrollar todas nuestras virtudes de nuestra alma, y cada vez que desarrollamos esas virtudes de nuestra alma, digamos, estamos vibrando más alto y estamos ayudando a las otras almas que corresponden al mismo racimo de almas de nosotros a que vayan hacia el Padre Celestial. Por eso hacemos estas, digamos, formaciones gratuitas, porque cuando tú vibras en amor, cuando una sola persona que vea esta charla, o que vea cualquier tipo de charla que ayude a estar más en paz consigo misma y en armonía con el Padre Celestial, con todas sus relaciones sociales, con todas las situaciones que le pasa a la vida, pues vamos a ser más yendo a la luz y vamos a llegar al Padre Celestial más rápido.
y además vamos a ver un mundo más bonito. Si por el contrario estamos en modo queja, dolor, tristeza, rabia, pues eso va a generar más guerras, más dolor, más tristeza, más pobreza, más enfermedad y cosas que no queremos crear, porque nosotros somos arquitectos de nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra propia condenación lo que nos condena. El Padre Celestial siempre nos va a ver inocentes. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en una próxima lección. Muchas gracias.